Buenas tardes. Vamos a comenzar el día de hoy con esta sesión número 8 de nuestra capacitación de acciones por el ambiente, con el gusto de poder compartir con quienes están aquí y quienes después nos ven en la transmisión o nos acompañan a través de la plataforma de bioética y ambiente, porque cada semana ha sido un recorrido por temas que son una iniciativa de ver en el trabajo por el ambiente una acción que nos permita estar en sintonía con las necesidades que ya no podemos aplazar. Hace rato escuchaba a una profesora que trabaja sobre epidemiología y decía, el colapso ya está aquí. No podemos pensar, tal vez en algún momento vamos a colapsar. No, eso ya sucedió. Y bueno, no se trata de generar algo pesimista como expectativa en el día a día, menos cuando se trata de hablar con jóvenes, pero sí se trata de ir tomando acción y no solo reflexionar o quejarnos o pensar que hay otros que tienen responsabilidad y no nosotros. Con esa idea es que Bioética y Ambiente y el Centro Universitario del Sur, también el Observatorio de Bioética de la Universidad del Bosque, ha tenido como iniciativa esta capacitación que, mi querido Sebastián, eres el ponente número 8. Estamos a 2/3 de nuestra capacitación, así que mil gracias por aceptar. Y voy a presentarles a nuestro ponente el día de hoy. Creo que cada semana hemos tenido la fortuna de estar acompañados por personas, sobre todo comprometidas y congruentes con esta visión de acciones por el ambiente. Y bueno, este es el caso de nuestra invitación del día de hoy a Sebastián Miranda Brenes, que es de San Pedro de Barba Heredia, costarricense, amigo tico, de pura vida, escritor, gestor ambiental y cultural, docente de gestión ambiental del Instituto Nacional de Aprendizaje INA y de la Universidad de Costa Rica. Sus ensayos y parte de su obra poética ha sido publicada en diferentes revistas digitales. En el 2013 publicó su libro Antimateria dentro de la colección Cuadernos Amerispanos en San Luis Potosí, México. Publicó en 2014 por la editorial Public Pervet de Chiapas, México, el libro de Sudor de la Morfina para Fruit Salad Shaker Ediciones en Costa Rica en 2020 y en el 2022 el primer libro de una trilogía que se llama Luminiscencia en una coedición con New York Poetry Press de Estados Unidos y Fruit Salad Shaker, ediciones de Costa Rica. También en el 22, Fruit Salad Shaker, ediciones de Costa Rica, publicó la segunda edición del libro Antimateria. Y justo este año estás estrenando la segunda edición de Luminiscencia, ¿verdad? Hace unos días recién. Lo que no dice esta plica, como dice Sebastián, es que es un apasionado del ambiente, que es el líder de una plataforma hermana que es Ambiente Fractal, donde él es el fundador, impulsor, gestor e invitador, ¿no? Justo nos está haciendo un espacio antes de empezar un curso que tiene los viernes en su plataforma de Ambiente Fractal. Y bueno, creo que estas redes de colaboración donde la doctora Jackie Alcázar, que fue el contacto que nos ha permitido estar ante la presencia de Sebastián el día de hoy, pues muestra que sí se pueden tener iniciativas que sean acciones que nos permitan pensar en conjunto. Bioética y ambiente es un ejemplo, nuestro ejemplo mexicano, y ambiente fractal es nuestro ejemplo costarricense. Entonces, dándote las gracias y celebrando que seamos amigos y amigos del ambiente gracias a las acciones que ustedes impulsan desde Costa Rica y que nosotros esperamos dar forma también desde nuestro país, pues cámaras y micrófonos para ti. Y comenzamos, mi querido Sebastián. Bueno, gracias Nelly por esa presentación tan cálida. Qué lindo volver a verte. Así por lo menos sincrónicamente. Tuve la oportunidad de estar allá en el CUSUR en enero y conocernos en persona y hacer actividades allá también. A Jacqueline, por supuesto, por también ser la intermediaria de permitirme estar acá como parte de Ambiente Fractal y como parte de nuestra alianza de trabajo con Bioética y Ambiente. Y por supuesto al CUSUR y a todas las personas que se están uniendo, que se van a unir y que sacaron el ratito para escuchar los que vengo a proponerles. Bueno, y
sin más preámbulo, entonces, yo, como mencionan, soy de Costa Rica y he venido trabajando mucho la parte de los ecocentrismos, es como la línea que más me ha interesado. Y dado que estamos en este marco de la bioética, denominamos la charla de hoy responsabilidad bioética desde el ecocentrismo. Eh, Generalmente mi forma de trabajar es un poco más interactiva, no me gusta ser un ponente que se extienda mucho. Me gusta compartir mis ideas, pero también me gusta compartir las inquietudes de las demás personas. Por lo tanto, estaré conversando y estaré haciendo pausas para ir conociendo un poquito también sus pareceres. Así que nada, la charla de hoy vamos a centrarla un poco en una visión que se viene proponiendo desde la las visiones ecologistas. Estas visiones ecologistas vienen promoviendo algo que se llama un giro ontológico y ya la palabra nos remite obviamente a una visión meramente filosófica, ¿verdad? Porque literalmente es una visión que lo que busca es transformar nuestra forma de ser, de habitar, de percibirnos en el mundo completamente. Cambiar nuestras visiones. Y esto es muy importante porque uno de los principios o una de las formas iniciales para trabajar esta visión es la responsabilidad y que esto nos conduzca a una forma distinta de asumir nuestras acciones como individuos, pero lo más importante, como colectivo, ¿verdad? Como colectivo humano, que logremos acelerar los procesos de cambio para poder ir creando otra forma de habitar el planeta, dado que como dice o menciona Nélida, ya estamos entrando, ¿verdad? En un colapso civilizatorio, porque ni siquiera es planetario, ni siquiera es climático, ni siquiera es ecológico, sino que literalmente esto pone en riesgo toda la concepción de civilización humana. El día de antier, si no me equivoco, leí una noticia que puede parecer insignificante, pero algo que pueda parecer tan insignificante enciende las alarmas mundiales. Y fue que en los países nórdicos, muy al norte como Islandia, aparecieron o fueron reportados por primera vez en la historia la aparición de dos mosquitos. O sea, ojo el nivel de significado. El hecho de que aparezcan dos mosquitos en un país frío enciende las alarmas porque literalmente que lleguen mosquitos a este lugar quiere decir de que ya las temperaturas están alcanzando ciertos niveles para que ellos puedan sobrevivir en un clima como estos lugares. Entonces, algo que para cualquier persona, ¿verdad? Puede parecerle un insecto insignificante, puede ser un bioindicador para encender, ¿verdad? Muchas de las alarmas y preguntarnos qué estamos haciendo literalmente para transformar todo nuestro ecosistema. Generalmente, toda la concepción del ecocentrismo siempre me gusta abordarlo desde la concepción de crisis climática o crisis ecológica y me encanta siempre mostrar un video que empieza con una mentira, porque dice el video que es esperanzador, pero realmente a veces queda uno con verlo sin muchas ganas de muchas cosas, pero sí nos muestra, nos hace una radiografía bastante interesante sobre nuestra situación actual planetaria y que ya, ¿verdad? El video muestra los resultados que se publicaron en el 2023 y que ya en el 2025, ¿verdad? Sus resultados, dicho sea de paso, se siguen agravando, ¿verdad? Entonces voy a compartirles un video para que podamos comentar un poquito antes de comenzar mi exposición. ¿Saben dónde estamos? Aquí. Mm, Esto no era. Perdón, esto no era.
Me disculpo, me está comiendo un poquito de la tecnología. Ahora sí. ¿Me indican, por favor, cuando se logren verlo, cuando ya esté cargado? Todavía está girando. Ahí está Ok, la imagen. y lo pongo un segundo para ver si lo escuchan bien. Lleno de esperanza sobre el futuro de la Tierra. ¿Me Sí, sí se escuchan bien? escucha. Sí. Perfecto. Entonces vamos a escuchar este video por un segundo y después voy a pedir que lo comentemos un tirito. Pero no en el sentido de que podemos estar tranquilos de que todo va a estar bien. No. Tal como estamos, nos dirigimos de forma inexorable a desestabilizar nuestro planeta y poner en peligro nuestra propia existencia. La esperanza aquí es en el mismo sentido que le dio Greta Thunberg durante la precumbre del clima. Hope is not blah blah blah. Hope is telling the truth. Hope is taking action. Este video, entonces, es sobre un influyente estudio científico que determinó qué procesos mantienen a la Tierra en equilibrio, qué tan cerca estamos de quebrarlo y, sobre todo, qué debemos hacer para evitarlo. Antes de hablar de nuestro presente y futuro, es necesario dar un paso hacia atrás, bastante atrás, hasta el fin de la última era del hielo. Su cierre, hace unos 11.000 años, dio inicio a una era geológica conocida como Holoceno. Fue un periodo de una estabilidad climática tal que nos permitió desarrollar la agricultura, domesticar animales y básicamente crear el mundo moderno actual. El problema es que en el camino extinguimos especies y dañamos ecosistemas. Contaminamos el aire, el agua y la tierra y desatamos los episodios de clima extremo que hoy estamos sufriendo. En otras palabras, forzamos el ingreso al Antropoceno, la actual era geológica donde los humanos somos los principales responsables de los cambios planetarios. Es en este contexto que un grupo internacional de científicos, liderados por el Centro de Resiliencia de Estocolmo, comenzó a investigar qué riesgos corremos de desestabilizar al planeta. Su conclusión fue que existen 9 procesos que mantienen a la Tierra en el estado de equilibrio y resiliencia que necesitamos. Y los llamaron límites planetarios porque para cada uno de los 9 definieron una serie de medidas cuantitativas muy específicas que marcan una zona segura y una de riesgo. Si no cruzamos esas fronteras trazadas, la humanidad va a poder seguir prosperando por generaciones. Pero en caso de pasar tan solo uno de ellos, nos exponemos a generar cambios ambientales irreversibles en todo el sistema y desencadenar el colapso de nuestra sociedad. En otras palabras, estos 9 procesos funcionan como los 3 mosqueteros, aplicando el todos para uno y uno para todos, tanto en las buenas como en las malas. Así lo explica el investigador del Centro de Resiliencia de Estocolmo, Arne Tobian, que es alemán pero habla español. Cada uno de esos aspectos es muy importante individualmente, pero también es muy importante verlos en conjunto, porque en conjunto podemos como analizar las acciones humanas más profundas, podemos ver como qué son los impactos de nuestras acciones en las varias funciones de nuestro planeta. Bueno, de esos 9 límites en total ya cruzamos 4. Y por si esto fuera poco, dentro de esos 4 están los 2 que son considerados centrales por su influencia sobre todo el sistema. Empecemos por el que quizás sea el límite más famoso de todos, el cambio climático. Desde la revolución industrial, la temperatura global ha subido 1,1 grados Celsius y sigue en aumento. Los efectos del cambio climático ya se sienten en las temperaturas más cálidas a lo largo del mundo, pero también en el aumento de los fenómenos climáticos extremos como la sequía e inundaciones. De hecho, hoy en día tenemos 5 veces más desastres meteorológicos que en 1970 y son 7 veces más costosos. Y puede volverse peor. Para evitar consecuencias aún mayores, es necesario que el aumento de la temperatura se mantenga en el entorno de los 1,5 grados. No obstante, si seguimos tal como en la actualidad, el incremento de la temperatura para fines de este siglo puede llegar a los 4,4 grados, lo que sería catastrófico. El segundo de estos límites centrales es la pérdida de biodiversidad y extinción de especies, que los científicos llaman integridad de la biosfera.
Es tanto lo que hemos sobrepasado este umbral que algunos investigadores creen que estamos en medio de la sexta extinción masiva en la historia del planeta. Para tener una idea, las extinciones masivas fueron periodos donde se aniquiló del 60 al 95% de las especies. El objetivo aquí es nada menos que perder cero biodiversidad y especies a partir del año que viene, lo cual es un enorme desafío si se tiene en cuenta que hoy en día, de las 8 millones de especies de animales y vegetales que habitan el planeta, 1 millón están en peligro de extinción. Además de estos dos, hay otro par de límites que ya hemos traspasado. Por un lado está el cambio en el uso del suelo, que es la transformación de bosques, humedales y otros tipos de vegetación, principalmente en tierras para la agricultura y ganadería. Este proceso es uno de los impulsores de las graves reducciones de la biodiversidad, y la deforestación en concreto tiene un enorme impacto en la capacidad del clima para regularse. La otra frontera que también hemos pasado está vinculada a los cambios en los ciclos de nutrientes, lo que los científicos llaman flujos bioquímicos. Esto abarca sobre todo los ciclos de fósforo y nitrógeno, dos elementos esenciales para el crecimiento de las plantas. Sin embargo, su uso en fertilizantes los coloca en la zona de riesgo, y bien avanzados. Pasemos ahora a los 3 límites que todavía no hemos cruzado, empezando por el único en el cual la humanidad vio las señales de alerta y actuó con éxito: la reducción del ozono en la estratosfera. Hace más de 30 años el mundo entero se puso de acuerdo en prohibir determinados productos químicos que estaban provocando un agujero en la capa de ozono. Desde entonces, el ozono estratosférico se ha ido recuperando, lo que hoy nos permite estar tranquilos dentro de la zona segura. Allí también está el uso del agua dulce. Si bien la Tierra tiene tanta agua que desde el espacio se ve como un punto azul, la mayor parte es salada. Solo el 2,5% del agua es dulce, y este porcentaje es cada vez menor, principalmente por la creciente presión de la agricultura. Esta actividad, que ya representa el 70% del uso de agua dulce, tiene el desafío de producir más y más en un mundo que ya tiene casi 8.000 millones de personas y que apenas en 2050 podría superar los 10.000 millones. Y por cierto, también debe hacerlo sin robarle más suelo a la naturaleza. Los científicos afirman que aunque el uso del agua dulce aún está dentro del área segura, nos estamos moviendo de forma vertiginosa hacia la zona de riesgo. Lo mismo sucede con la acidificación del océano. Este es un creciente problema que, por ejemplo, afecta a la supervivencia de los corales. Este límite no lo hemos cruzado aún, pero de suceder supondría una capa extra de peligro, porque varias de las extinciones masivas de la historia tuvieron a la acidificación de los océanos como detonante. Lo bueno es que este límite está íntimamente ligado con el cambio climático, por lo que si se cumplen las metas de este último, el pH del océano se mantendrá a raya. Ahora, todavía faltan 2 límites que no he mencionado ni de uno ni del otro lado de la frontera, y es que los científicos no saben cómo medirlos. No existe una línea base de los últimos 12.000 años por esos procesos, porque son nuevos. Uno de ellos es la contaminación de la atmósfera con aerosoles de origen humano, es decir, la presencia de partículas microscópicas en la atmósfera que afecta el clima y los organismos vivos. El ejemplo más claro es que cada año unas 800.000 personas mueren de forma prematura por respirar aire altamente contaminado. El noveno y último proceso es la incorporación de las llamadas nuevas entidades. Se trata de elementos u organismos modificados por los humanos, así como sustancias enteramente nuevas. Esto incluye una muy larga lista que va desde materiales radioactivos hasta microplásticos. Bien, como ya había adelantado, los 9 límites planetarios funcionan de manera interconectada. Y dado que ya sobrepasamos 4 de los 9 límites, existe un riesgo real de romper el equilibrio natural del planeta y crear un mundo con todavía más refugiados climáticos, más pobreza, enfermedades y hambre. Pero habíamos dicho que este era un video de esperanza. Y lo cierto es que los científicos aseguran que aún estamos a tiempo de actuar. Sabemos cuál es el problema y sabemos que tenemos un problema. Y también al mismo tiempo sabemos cuáles serían soluciones posibles. Lo tenemos a mano. Se precisan acciones rápidas y audaces de parte de todos y cada uno de los gobiernos del mundo, empezando por cortar el uso de combustibles fósiles y sustituirlo por energías renovables. Pero también se precisan cambios en el estilo de vida de los individuos. Comer más verduras y menos carne, ahorrar energía, plantar árboles y elegir caminar, ir en bicicleta o en transporte público son medidas concretas que hacen la diferencia. Es en esta década, en la que termina en 2030, que tenemos que llevar adelante una transformación masiva para mantenernos en línea. No hay más margen para excusas. Como dijo Greta Thunberg, no existe planeta B, ni tampoco hay tiempo para planeta bla.
Bueno, ese es el video que quería compartirles. No sé si lo hayan visto. Me gustaría ver si conocían los conceptos de los 9 límites planetarios, ver si de cuáles están más familiarizados o familiarizadas y, y con ver qué les pareció el video. Entonces, quien quiera participar con toda confianza puede levantar su manita, abrir el micrófono, encender la cámara con toda confianza, sin temor. Los invitamos a que participen a las personas que nos están acompañando a través de esta sesión en Zoom. Alberto, Angélica, Melchor, Rafael, si conocían el video, si conocían la información, para dialogar juntos. ¿Quién dice yo? Sí, anímense. Alberto, Este, adelante. hola, buenas tardes. Una disculpa, tuve problemas y me voy conectando, no alcancé a ver el video y desconocía realmente el concepto de los 9 límites. Lo voy a buscar posteriormente y si aquí me pueden sintetizar un poquito en el transcurso estos conceptos, se lo agradecería mucho. Gracias, Alberto. Perfecto, lo vamos a hacer. Melchor, ¿quieres participar? Sí, buenas tardes. Pues Adelante, yo buenas conocía tardes. solamente algunos, no los 9 conceptos. No había visto el video, pero sí he visto algunos videos precisamente sobre el proceso del cambio climático y la crisis ambiental en la que estamos metidos gracias a las acciones nuestras, ¿no? Que siempre han sido adversas, siempre ha sido, nunca hemos tenido una plena conciencia precisamente de cuidar el entorno, el medio ambiente y sobre todo cuidar el consumo de los productos, de tanto de bienes, perdón, tanto de plantas como de animales, porque consumimos ambos, pero no tenemos una plena conciencia de cómo consumirlos. Consumimos más unos productos que otros y eso genera un desequilibrio, más aparte los desechos que generamos nosotros de todos esos productos que consumimos, que nos llevan precisamente a la degradación de este, de nuestro entorno, ¿no? Y no nada más del entorno, sino ayudamos más con el descuido que tenemos en las ciudades de Ujú, nuestros comportamientos, que generamos desequilibrios dentro de ese entorno y que hemos ido cada vez más abarcando áreas geográficas de una manera indiscriminada, porque somos consumistas, ¿no? Al 1000%. Y mientras no tengamos nosotros este control, este calentamiento global y todas estas problemáticas que ya estamos en el límite, pues van a ujú, seguir recrudeciéndose, ¿no? Entonces tenemos que generar una reacción en cadena con ujú, todas las personas que nos rodean, con todos los que nosotros enseñamos y educamos en nuestros ujú. entornos educativos, ¿no? En nuestros centros de educación, desde la primaria o de la preprimaria hasta el posgrado. Entonces, mientras no generemos esta sinergia, pues vamos a seguir con este decrecimiento del medio ambiente en buen estado, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, Melchor, por tu intervención. Y eso me abre Este, dos cosas. Me habría a preguntar dos cosas. Una, Melchor nos menciona de que no somos conscientes, ¿verdad? De lo que consumimos y cómo lo consumimos, ¿verdad? Y la necesidad de hacer más conscientes de esto. Yo le pregunto al grupo, ¿verdad? No solamente a Melchor, es, ¿por qué no somos conscientes? ¿Qué nos hace no ser conscientes del cómo consumimos y de los impactos que tienen nuestros consumos? Entonces, no sé, ¿qué opinan? Si nos vuelves a hacer el planteamiento de la pregunta, fue mucha Oh, información. perdón, ok. Entonces, Melchor nos dice de que no somos conscientes de cómo consumimos, ¿verdad? Que consumimos plantas, consumimos animales, consumimos un montón de elementos, pero no somos conscientes de lo que consumimos ni de
los impactos que tienen, pero la pregunta sería, ¿por qué no somos conscientes de lo que consumimos? ¿Qué nos lleva a no ser conscientes de eso? Se bajó el volumen de tu audio. ¿Me escucharon? Sí. ¿Por qué no Bueno, somos conscientes de lo que consumimos? ahí sí te escuché. ¿Alguien que quiera ayudarnos con las respuestas? No es examen, es diálogo. Es diálogo, si no hay respuestas malas ni buenas acá. Bueno, creo que no me he presentado. Yo estoy en la maestría del Politécnico de Bioética. Muy bien. Y justamente ahorita estoy llevando la materia de medio ambiente y como tal se expuso que hasta la mitad del siglo pasado todavía conservábamos cerca del 75% de ecosistemas casi pristinos. Aún se seguía conteniendo esa cantidad de biomasa Ujú, en el planeta. Si bien entendemos que a partir de la industrialización empezamos a generar un impacto, un sobreimpacto sobre el planeta, este, manteníamos esta idea y creo que todavía se tiene esta idea sesgada de que tenemos recursos ilimitados, que tenemos muchísimos recursos. ok. Bajo mi perspectiva, creo que no hemos logrado dar una buena difusión acerca de cómo es que en cerca de 70 años Ujú, disminuimos estos ecosistemas casi pristinos, o bueno, em, todavía conservados en el planeta a cerca de un 35-25%. O ujú, sea, en menos de un siglo le hemos dado en la torre al planeta en casi una tercera parte. Si pudiéramos tal vez empezar a difundir esto a oídos de la gente a pie, podríamos empezar a ver un poquito de brillo en esta concepción de entendimiento de la velocidad en cómo nuestra producción ha generado este fuerte impacto. ujú, Vuelvo un poquito al inicio. Nosotros pensábamos que teníamos un planeta casi ilimitado. Y también al mismo tiempo las concepciones culturales nos han presentado que todos los discursos están a para nuestra satisfacción, sin ningún parámetro, sin ningún límite. ujú. Bueno, Ujú. perfecto. Entonces, Alberto, te agradezco por eso porque me das pie para entonces tocar dos puntos ahí que el video lo menciona, ¿verdad? Porque justamente el video muestra la gráfica de cómo después de las revoluciones industriales y después del crecimiento industrial, comienza a aumentar, ¿verdad? La gran cantidad de gases de efecto invernadero y justamente las revoluciones industriales o la época posterior a la revolución industrial es lo que se conoce como la gran aceleración, ¿verdad? Y obviamente, si pasamos por la historia de las revoluciones industriales, en 1900, en 1780 se da la primera, ¿verdad? Cerca de 1900, o sea, más de 100 años después, se da la segunda. Y la tercera básicamente inicia cerca de los años 80 con la robótica. Y lo más irónico de esto, por no llamarlo de otra manera, más o es que estamos dentro de una cuarta revolución industrial, a pesar de todas las evidencias científicas que tenemos de que la industria ha sido la gran causante de acelerar los procesos de deterioro ambiental, ¿verdad? Que esto me lleva a algo muy importante, que es el contraste que tanto el video, la perspectiva de nuestros cursos que les damos muchas veces y la perspectiva de cómo transmitimos la información que les damos, a nuestras estudiantes, a nuestros colaboradores, a nuestras participantes de cursos, y es la responsabilidad del consumo de cada individuo. Obviamente, si sumamos las 8.000 millones de personas que somos, vamos a tener un impacto significativo sobre lo que consumimos y el cómo consumimos. Y entendámonos también de que el gran porcentaje de la población mundial somos gente de a pie, como señala Alberto. Gente de a pie que muchas veces tiene escasa información, gente de a pie que muchas veces tiene niveles educativos
bajos, por lo tanto no tienen acceso a mucha información. Hay una brecha tecnológica tremenda, hay una desinformación tremenda, pero esto es el discurso que se viene repitiendo desde los 80 con la lógica del desarrollo sostenible, con la lógica de mantener nuestro crecimiento económico, buscando un equilibrio entre lo económico, lo ambiental y lo social. Sin embargo, lamentablemente, y como se llama la charla, responsabilidades bioéticas en tiempos de desde el ecocentrismo, las responsabilidades es una palabra clave para entender que sí, como consumidores, tenemos una responsabilidad importante. El cómo consumimos marca una gran diferencia. Y creo que en el video, ¿verdad? Es uno de los puntos que más hace hincapié. Tres acciones que mencionó el video sobre cómo reducir nuestro impacto en el planeta a nivel individual. ¿Quién recuerda? Tres acciones a nivel individual que menciona el video para reducir nuestro impacto en el planeta. Y ahora sí fue de examen. ¿Perdón, Eli? Te digo que ahora sí fue de examen porque son las 3 acciones que dice el video. Sí, exactamente. Eso es como examen, pero estamos así en Dialogando, confianza. Sí, dialogando. dialogando, así. A ver si alguien Yo las voy a decir recuerda. como Si no mis las alumnos, recuerdan todas, no hay problema. Eso es parte es lo del que te voy a decir, diálogo. yo como mis alumnos voy a decir, esas justo eso, no lo recuerdo. Justamente esa parte se me fue el internet. ¿Alguien recuerda aunque sea una de las que mencionaron en el video? Salven la atención de la clase, que se note que alguien escuchó alguna. Pueden abrir el micrófono, como somos poquitos, no necesitan protocolo de levantar la mano, a menos que fueran Exacto, muchos, ¿verdad? exacto, exacto. Aquí prácticamente en la pantalla les veo a todos. No lo pusimos atención, maestro. Qué increíble. Bueno, Bueno, acciones individual, doctor Melchor, sí, adelante. a ver, gracias. Bueno, como dice nuestra jefa ahí que está hablando, yo entré un poquito tarde, pero aún así, aunado a lo que del tema de lo que se está hablando, yo creo que una de las principales acciones de las cuales debemos de participar es el cuidado en en cómo desechamos los desperdicios o cómo utilizamos nosotros el cuidado del medio ambiente a través del recicle. O sea, Ok. es una acción muy importante, ¿no? Y es una de ellas, creo. Claro, por supuesto, la responsabilidad en función de nuestra gestión integral de residuos es vital para lograr hacer una buena ¿cómo se llama? Una buena gestión de nuestros residuos y tener menor impacto en el planeta, ¿verdad? Pero básicamente el video hablaba de tres cosas. Uno, comer menos carne, ¿verdad? Una de las razones del por qué soy vegano es, ¿verdad? Esa, ¿verdad? Literalmente la carne es responsable directamente como del 18 al 25, al 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y si se suma todas las emisiones asociadas a la producción agrícola y el transporte asociado indirectamente a la actividad, se estima que puede aportar entre un 50 y un 60%. Eso es una opción. Hablaba del uso de bicicleta, de sembrar árboles, etcétera, etcétera, que son acciones muy puntuales. Y esto, ¿verdad? Como bien mencionaba Alberto, se ha dicho al cansancio desde los años 90 todas estas situaciones. Desde los años 90 que recibimos videos y demás, se ha dicho este tipo de acciones, que son acciones meramente individuales. ¿Por qué menciono esto? Porque eso es parte de nuestras responsabilidades como individuos. Consumir menos, consumir responsablemente, ser conscientes de lo que consumimos y el impacto que tienen, posteriormente gestionar nuestros residuos adecuadamente, evitar quemar, evitar desechar los residuos en lugares inadecuados, tratar nuestras aguas residuales,
ese gran etcétera, ¿verdad? De acciones que implican ser un ciudadano responsable con el ambiente. Y esas son responsabilidades que creo que nos han enseñado desde la primaria, solamente que muchas veces las evadimos, muchas veces no las tomamos en serio y muchas veces dentro de nuestros quehaceres nos enseñan de que las responsabilidades ambientales generalmente son la última de las prioridades. Priorizamos lo económico, pero priorizamos lo social, priorizamos no muchas veces hasta lo político, lo cultural, y lo ambiental va quedando ahí como un tema misceláneo, como un tema de relleno, ¿verdad? Como el eje ahí que vamos a tratar superficialmente y no le damos el peso a pesar, que es un poco irónico esto, a pesar de estar en este momento literalmente dentro de una crisis ecológica y una crisis climática. Sin embargo, la parte que se ha omitido en estos últimos 30 años y que el video lo menciona, ¿verdad? Lo menciona superficialmente, es literalmente la responsabilidad que tienen dos figuras sumamente importantes. La primera, los estados. Los estados tienen una responsabilidad sumamente importante para buscar cómo contrarrestamos nuestra crisis climática. Y ya todos los estados en este momento tienen que estar trabajando en medidas de adaptación climática para todo el país, por cómo nos va a afectar toda esta transformación. La segunda, ¿verdad? Las mitigaciones climáticas, la forma en cómo reducimos nuestros impactos, ¿verdad? Y comenzar obviamente a crear políticas públicas, leyes y demás para que haya una transformación dentro de las sociedades de cada uno de los países para buscar otros hábitos, otras formas y demás. Y esto en el video lo menciona, ¿verdad? Superficialmente cuando dice que los gobiernos del mundo tienen que migrar a energías más limpias, a energías renovables, etcétera, etcétera. Sin embargo, el gran ausente de las responsabilidades es o son los medios de producción. Y yo siempre les menciono, yo asumo de que las personas que están acá en el Zoom y probablemente quienes nos están escuchando en el Facebook, están escuchando esto porque les interesa mucho los temas ambientales o tienen algún interés en el tema ambiental y probablemente algunos o la mayoría de ustedes tienen prácticas sostenibles y la básica. Cada quien lleva su bolsa reutilizable al supermercado para que no le den más bolsas desechables. Y eso está muy bien, porque hay una reducción en la generación de bolsas de uno de los artículos que anteriormente más consumíamos en el supermercado, que eran las bolsas. Pero el gran, sin embargo, es que les garantizo a ustedes que el 99% de los productos que ustedes van a colocar dentro de esa bolsa para llevarse a sus casas viene empacado en plástico, viene envasado en plástico, viene embalado en plástico. Y dentro del plástico probablemente traiga otro plástico y probablemente hasta puede traer otro plástico dentro del plástico del plástico. Y por ende, por más que seamos consumidores responsables, nos es imposible evitar consumir el plástico de un solo uso, por ejemplo. O la publicidad se encarga de manipular nuestras deseos y emociones para para consumir productos que no necesitamos y hasta que nos enferman. ¿Verdad? Productos como las bebidas azucaradas que crean adicción, obesidad y un montón de enfermedades, como la comida chatarra, productos innecesarios, productos desechables, productos de baja calidad, para estar en un sistema de consumo que mueve el gran aparato de la industrialización. Y esto es lo que omiten o la información que se omite generalmente en todas nuestras discusiones. Porque cuando hablemos de responsabilidades bioéticas, el que tiene el mayor peso en todo el problema ambiental, como bien señala Alberto, es nuestra forma de producción, no nuestra forma de consumo. En el momento en que la producción cambie su forma de producir,
nosotros inmediatamente vamos a cambiar nuestra forma de consumir. Nosotros podemos presionar poco a poco para que esos cambios se vayan dando. Sin embargo, el productor o los productores a gran escala son quienes van dictando muchas veces la forma en qué, cómo, cuánto y quiénes consumen cierto tipo de productos y obviamente nos también generan una serie de problemas. Porque, como menciona Melchor, eh, tenemos un problema en el post-consumo, que ya la forma de producción nos genera una gran cantidad de residuos que ya está literalmente afectando esto a nivel planetario con la incorporación de nuevas entidades, como lo vimos en uno de los límites planetarios, que no hay una línea base para determinar sus efectos directos, ¿verdad? Para ver qué tan mal estamos, pero ya está más que demostrado que el 100% del planeta, o sea, que no existe en este momento ni un solo punto del planeta sin contaminarse con microplásticos o con sustancias radioactivas o con sustancias residuales. O sea, en este momento todo el planeta está contaminado con alguna entidad provocada o generada por la humanidad. Adelante, Nelly. Nelly, ¿ibas a aportar algo? Perdón, me perdí poquito, pero te quiero comentar que en esto que decías ya tiene un comentario en YouTube. Dice María de los Dolores Pérez Acosta, el desconocimiento, no valorar las formas de vida, sin empatía, el egoísmo, la comunidad y el interés económico, la falsa idea de que no pasa nada, además de creer tener el poder, poseer a la naturaleza y el dinero, es la causa de los problemas ambientales. Entonces creo que en esta participación de YouTube condensa esto que está señalando con respecto a esta primera perspectiva que nos podría quedar como antecedente de lo que sigue. Sí, a Claro, nosotros como ciudadanos nos tocan los medios de consumo, pero también como ciudadanos tenemos que empezar a tomar acciones sobre nuestras exigencias hacia los medios de producción. justamente, ¿verdad? Y eso, y también me tomo el comentario que menciona la compañera en YouTube, porque literalmente eso tiene una historia, ¿verdad? El hecho de que estemos ingresando a una nueva era geológica, que es como así se menciona en el video, estamos ingresando a una nueva era geológica llamada el Antropoceno, o entramos en una nueva era geológica llamada el Antropoceno. Entonces, esto es muy interesante porque anterior al Antropoceno existía una era geológica llamada el Holoceno, ¿verdad? Que se dio durante miles de años y fue la era geológica que permitió la evolución climática, la evolución planetaria para que pudiera surgir la vida tal y como la conocemos. Esas condiciones climáticas que permitió la evolución de las especies para llegar a tener un equilibrio, ¿verdad?, ecológico y poder generar la vida tal y como la conocemos. ¿A dónde comenzó a perderse esto? Básicamente, hay algunas teorías que hablan de que las problemáticas ambientales iniciaron ¿verdad? Las problemáticas ambientales, bueno, se agravaron principalmente con la revolución agrícola. Y esto se dio aproximadamente hace 12.000 años, ¿verdad? Cuando nosotros, nuestras especies o nuestra especie, pasamos de ser nómades a personas sedentarias antes de dejar de ser cazadores y recolectores, ¿verdad? O recolectores principalmente, pasamos a ser personas sedentarias donde comenzamos a domesticar plantas y animales para consumos. Y obviamente el hecho de quedarnos en un solo lugar implicaba hacer un cambio de uso de suelo. Implicaba eliminar bosque para colocar plantaciones, eliminar bosques para colocar animales, eliminar bosques para colocar civilización o infraestructuras, eliminar bosque para levantar templos, porque también todo esto también comenzó a construirse alrededor de mitos. Y obviamente
implicó a generar un impacto porque al concentrarnos en un solo lugar y a crecer la población humana en un solo lugar, también comenzamos ya a tener problemas con aguas negras, residuos orgánicos, ¿verdad? Y otro tipo de materiales que se generaban y provocaban problemas ambientales. Estamos completamente de acuerdo. Y a partir de esto, alrededor de estos lugares, comenzaron a levantarse las civilizaciones, ¿verdad? Y no es casualidad que la civilización más antigua que conozcamos, que es el pueblo sumerio, se levantara literalmente entre dos ríos, que fue el Éufrates y el Tigris, y comenzara ahí, ¿verdad? Mucho de todo el conocimiento y de toda nuestra concepción de mundo que tenemos, que lógicamente, ¿verdad? Esto fue evolucionando hacia otros lugares, seguimos siendo nómadas en algún sentido, nos gusta movernos siempre de lugar de alguna u otra manera, y estos conocimientos se fueron expandiendo. Y es muy interesante porque lo que menciona la compañera cuando decimos es que creemos que la naturaleza es para poseerla, es para explotarla, literalmente, aunque no lo creamos, aunque no lo hayan dicho, eso es una concepción ideológica tremenda, principalmente de la cultura occidental, puesto que en el desarrollo de la cultura occidental que se sustenta en el patriarcado, que se sustenta en la cultura greco-romana, que se sustenta en el pensamiento judeocristiano y que se sustenta finalmente en el pensamiento racionalista, que es el que me faltaba, y finalmente en el capitalismo, ¿verdad? Todos estos cuatro elementos derivan a una causal de la gran aceleración, que es el modelo capitalista, ¿verdad? Que justamente surge en paralelo con la industrialización del mundo, ¿verdad? Ahí en 1700 y algo, ¿verdad? 40 y algo por ahí, se escribe el libro de Adam Smith, La riqueza de las naciones, y algunas décadas o años después surge la primera revolución industrial y el capitalismo literalmente es la lógica que comienza a imperar. Y no es casualidad, no es casualidad que una noción temporal, ¿verdad? De nuestros tratados internacionales, por ejemplo, el Protocolo de Kioto, que se dice, ¿verdad? De que hay un antes y un después de la era industrial, ¿verdad? Porque las mediciones de gases de efecto invernadero comienzan a aumentar justamente en el momento en que estalla la industria, ¿verdad? Y obviamente, ¿para qué existe la industria? La industria existe para fabricar cosas. ¿Y qué fabrica la industria? Vamos a ver si me escuchan, porque me está cargando. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, perfectamente. Perfecto, gracias. Es que me quedo cargando y pensé que se me había desconectado el internet. ¿Y qué fabrica la industria? Bienes de consumo o servicios. ¿Y cuál es el fin de la industria? Que haya consumo masivo. ¿Para qué? Para que ellos sigan produciendo. Y si vemos, por ejemplo, los gráficos de los niveles de dióxido de carbono generados a la atmósfera, los niveles de consumo de agua que se dan en el planeta, etcétera, las corporaciones, los países del norte global, los países industrializados, los países, ¿verdad?, económicamente enriquecidos, son los responsables de la mayoría de todos estos desastres ambientales. Por ejemplo, el 1% de la población del mundo, o sea, si somos 8.000 millones de personas, estamos hablando como de 8 millones de personas, son responsables del 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero. El 1% de la clase más rica y poderosa son los mayores responsables de la mayoría de gases de efecto invernadero. Entonces, la pregunta que surge aquí es, ¿por qué no exigirle a nivel mundial, que ya hay organizaciones internacionales para hacerlo, a todos estos poderosos del mundo, que sean ellos los que bajen directamente las emisiones de gases de efecto invernadero, el consumo de agua, la producción, y que garanticemos
de que esto, ¿verdad? No se vaya a nivel individual y no se vaya a responsabilizar, que para mí esto es muy importante señalar, a las personas de a pie, porque nos han puesto el peso de la crisis ecológica a las personas de a pie. Y nuestras personas de a pie tienen una responsabilidad muy grande sobre lo que consumen, pero las personas de a pie, aunque seamos más, no llegan a impactar el nivel que tiene de impacto las grandes industrias y corporaciones. Y esto es muy importante entenderlo desde estos pesos y contrapesos. Sí tenemos responsabilidades, pero las mayores responsabilidades las tienen quienes producen. Y si realmente queremos hacer un cambio radical, es presionar a estos grandes productores a decir, hey, ustedes están generando la mayor cantidad de todo el desastre, paremos esto. Y, por favor, déjenos a nosotros tener una vida digna, acceder a una buena comida, porque esto se los puedo poner en un montón de números. Sin embargo, y aquí es donde entro yo también a cuestionar un punto, el punto del antropoceno. ¿Por qué? Porque el antropoceno lo que establece es que literalmente el humano es el principal responsable de el cambio planetario. Antropoceno quiere decir de que el humano es la fuerza geológica, literalmente, que ha llegado a transformar el clima, ha llegado a provocar la sexta extinción masiva de especies, ha llegado a transformar el uso del suelo masivamente, ha llegado a eliminar o a comprometer el acceso al agua dulce, ha llegado a transformar los flujos bioquímicos del planeta, ha llegado a incorporar nuevas especies, perdón, nuevas entidades, ha llegado a incorporar un montón de aerosoles, ha llegado a acidificar los mares y uno dice, un momento, no podemos hablar de toda la humanidad, porque toda la humanidad sumada realmente no tiene el impacto que tienen las industrias y las corporaciones en este momento. Punto. Por eso se habla, ¿verdad? Por ejemplo, ya en los 80 y en los 90 aparece una escritora muy importante que se llama Donna Haraway y habla del capitaloceno, así como otros autores y autoras, donde dice, no, es que realmente no es la humanidad, es el sistema económico y quienes concentran el poder de ese capital. Los que toman las decisiones sobre el mundo son quienes, ¿verdad? Tienen el poder de estas megas corporaciones. Hay un autor que a mí me gusta mucho que se llama Richard Sennett, que tiene un libro que se llama La corrosión del carácter, que explica mucho la dinámica de las dinámicas laborales actuales, ¿verdad? Este, y él establece lo siguiente. Él decía de que él iba volando hacia Suiza a a una convención, ¿verdad? Al Foro Internacional de Economía ¿verdad? Que se hace en Davos todos los años. Y justamente Sennett dice algo que para mí me quedó rebotando en toda la existencia. Muy bien todas las COPs, muy bien todas las cumbres mundiales sobre ambiente, muy bien todas las cumbres mundiales sobre la protección de los derechos, etcétera. Pero, y el gran pero es, sépanlo que a donde se reparte el mundo es en Davos, en el Foro Económico Mundial. Ahí es donde las grandes industrias deciden si se comen o no el petróleo de un lugar, deciden si van a ir a un país a invertir en megaminería, deciden si van a ir a buscar tierras raras a otro lugar, deciden si van a instalar industrias papeleras en otro lugar, deciden si van a producir o mover la megapesquería en tales mares, etcétera, etcétera. Ahí literalmente, dice Sennett, es donde se reparten el mundo. Ahí es donde quienes tienen el poder del capital se reparten
el mundo, lo que ellos mal llaman los recursos naturales. Entonces, ¿cómo nosotros podemos asentar las responsabilidades a ese lugar? Por eso hablamos de un capitaloceno. Por eso hablamos, de hecho, hay otros autores que más recientemente llaman un plutoceno, ¿verdad? Un plutoceno quiere decir una era geológica donde los que han marcado el destino del mundo o la transformación del planeta son la clase más poderosa del mundo. Quienes han marcado la dirección planetaria climática son las personas más enriquecidas del planeta. Y esto se abre a una gran discusión, porque nuevamente no es decir de que nosotros, chao, nos la demos la responsabilidad y podamos hacer lo que nos dé la gana, porque obviamente no. Somos 8.000 millones de personas en el planeta. Sin embargo, también tenemos que, además de reconocer nuestra responsabilidad, tenemos que buscar la forma en cómo estas grandes organizaciones, estas grandes corporaciones, estos multimillonarios, asumen sus responsabilidades también. Y eso es un punto que muchas veces no nos lo cuentan. Muchas veces no entran en las discusiones de nuestros cursos, no entran dentro de los diálogos, ¿verdad? De los cursos ambientales. Seguimos, que en el video lo hace, ¿verdad? Seguimos con una retórica de achacar la responsabilidad al individuo, ¿verdad? Y demás. No sé si tienen alguna pregunta, comentario hasta acá. Tenemos un comentario en el chat que nos hace Irania. No sé si lo quieres leer tú o quieres que lo lea yo. Léalo vos, por favor. Con respecto a lo que usted comenta, yo considero que hoy en día hemos perdido el humanismo a causa del progreso. Sin embargo, no todo progreso es ético y no es ético para nosotros ni ético para el ambiente, porque estamos pereciendo ante el capitalismo y poniendo en riesgo a las generaciones futuras. A causa de un placer y nivel de satisfacción efímero. La raíz de los problemas ambientales, yo lo miro que como causa la falta de humanismo que se perdió con el tiempo. Ok, perfecto. Me encanta la lógica del humanismo, porque aquí tenemos que ver, y aquí me van a ver en otro escenario, perdón. Es que, como decía la profe Nelly, tengo que abrir la clase a la doctora Luclano, entonces ya estoy en esas, entonces voy a quedarme en mi dispositivo, así que listo. Bueno, como decía, el humanismo. ¿De dónde surge el humanismo? Y aquí es muy interesante porque el humanismo literalmente es parte del problema. Es una gran parte del problema. Porque el humanismo literalmente, ¿verdad? Uno, es humanocéntrico, es antropocéntrico, y está sostenido y basado en todas las visiones del modernismo, que pone al ser humano por encima de todas las cosas. Entonces, una de las cosas que propone, de hecho, Donna Haraway, otros autores poshumanistas, el mismo Guattari u otros filósofos es, hey, cuestionémonos el humanismo, porque literalmente el humanismo plantea todo en función del humano y plantea lógicas como que el único que tiene dignidad es el humano y excluye en la lógica de la dignidad a los animales no humanos, a la naturaleza, ¿verdad? Y plantea toda una escala de valor. Y eso es muy interesante, ¿verdad? Y yo soy bastante crítico del humanismo en ese sentido, porque literalmente busca una verticalidad en el sentido de poder de los humanos sobre los otros no humanos. Obviamente que esto tiene una razón de ser, ¿verdad? Les había contado de que sí, nuestra visión occidental viene generándose desde la cultura grecorromana, ¿verdad? Y todo el pensamiento aristotélico, por ejemplo, que se genera
con Aristóteles, obviamente, plantea la idea de una escala natural. Desde acá, Aristóteles plantea una escala natural que pone al hombre por encima de todo, ¿verdad? Y de hecho plantea una cadena de valoración entre los mismos hombres, ¿verdad? ¿Quién es el hombre sabio, el hombre guerrero y por debajo el hombre común? Y después de eso tenemos a mujeres y niños, y después de eso tenemos a los esclavos, porque Aristóteles pensaba que la esclavitud era natural y que algunas personas nacían para ser esclavas. Y posteriormente tenemos a los animales y tenemos a la naturaleza. Entonces, desde la cultura grecorromana, o de la cultura griega, en este caso específicamente, ya Aristóteles nos planteaba una cadena de valor de todos los seres. Esto lo retoma el pensamiento latino, principalmente los romanos, desde los estoicos. Y ya los estoicos, por ejemplo, decían de que no podíamos tenerle consideración moral a los animales porque no pensaban como nosotros, no sentían como nosotros, no eran como nosotros, y comenzaban a hablar, ¿verdad? O a eliminar esta cadena de valor. Y ya por ahí sale Plutarco cuestionando estos pensamientos estoicos. Y por ahí después viene la Edad Media, ¿verdad? Donde aparecen San Agustín de Hipona y Santo Tomás de Aquino, y recuperan, ¿verdad? Algunos pensamientos platónicos y pensamientos aristotélicos, y junto a la visión judeocristiana, ¿verdad? De ese judaísmo abrahámico, plantea una verticalidad nuevamente, donde nos ponen a nosotros los hombres, porque ahí todavía hablan de hombres, ¿verdad? Como dominadores. Somos los dominadores. ¿Por qué? Porque los hombres, según la Biblia, somos los que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Así de sencillo, ¿verdad? Y la mujer está por debajo del hombre. En el discurso abrámico, ¿verdad? O el discurso del judeocristianismo funciona así. Más esto, ¿verdad? Se le suma a las visiones greco-romanas, y tenemos una sociedad hiperpatriarcal que comienza literalmente a destruir, si se quiere, la relevancia de las mujeres, ¿verdad? En las sociedades, con toda la cacería de brujas, por ejemplo, y además de eso comienza a destruir todos los vínculos sagrados con la naturaleza. Porque si recordamos la época de la Inquisición, quien adoraba a la naturaleza era pagano, y si era pagano, era hereje, y si era hereje, estaba condenado a la muerte. O se convertía al cristianismo, o se moría en la hoguera, o torturado, o por brujo, o por lo que fuera. Entonces ya las visiones occidentales también comienzan a desvincularnos tremendamente del culto, la sacralidad de la naturaleza, y esto lo termina de hacer, ¿verdad? El pensamiento cartesiano, cuando Descartes habla de las dos sustancias, ¿verdad? De la res cogitans y la res extensa, y separa completamente al humano y nos dice que nosotros no somos parte de la naturaleza, que la naturaleza es algo pensado y que los humanos, como pensamos, somos superiores a. Y termina de hacerla Francis Bacon cuando dice, literalmente, la naturaleza debe ser sometida para extraerle todo el conocimiento. Y esto es lo que comienza a generar estos resabios de dominación. Y aquí comienza todo el pensamiento modernista, y comienzan posteriormente las bases también de todo el pensamiento humanista, ¿verdad? Con toda la lógica también de los derechos universales del hombre. Y esto es muy interesante, porque literalmente estábamos hablando de los derechos universales del hombre, porque si leemos teoría de género y nos vamos a la primera ola del feminismo, literalmente aquellas mujeres que pelearon también para que se les reconocieran sus derechos dentro de la Carta Universal de los Derechos del Hombre, fueron condenadas
a la guillotina. Posteriormente hubo una gran lucha feminista que logró ir alcanzando ciertos derechos hasta la época, pero se le negaban en su mayor parte o en mayor tiempo ese reconocimiento. Y parte nuevamente de esta lógica de humano era hacernos distintos de la naturaleza y de los animales no humanos. Y si nos quedamos todavía un poquito más en la historia reciente, una de las premisas de la Declaración de los Derechos Humanos es tener una serie de derechos para que todo humano sea digno, y ojo el término, y no sea tratado como un animal, que nos diferenciemos de los demás animales, porque literalmente dentro de la lógica del humanismo somos diferentes a los animales, y los animales siguen siendo siguen siendo reducidos a consideración de valor menor que los seres humanos. Y esto se sostiene hasta la fecha, y esto es una de las bases todavía del capitalismo, porque el capitalismo considera a la naturaleza, a los animales no humanos, ya ni siquiera, ¿verdad?, como algo pensado, ya ni siquiera como una res, literalmente los considera como una mercancía, como materia prima, como un bien cambiable, como un insumo, y además, dentro de la lógica del capitalismo, considera a otros humanos como un recurso. Y de ahí sale la lógica de los recursos humanos. Porque literalmente en el capitalismo, para poder hacer la transformación de los materiales, se ocupa fuerza de trabajo, y la fuerza de trabajo se consigue con el recurso humano, y el recurso humano es aquel que yo le voy a reconocer su fuerza de trabajo con un salario. Sin embargo, ¿verdad?, ni el salario reconoce la fuerza de trabajo real, y el ser humano, ¿verdad?, se convierte en un insumo también intercambiable, que además posterior a eso, que es la lógica redonda de la historia, posterior a eso, ese ser humano también se considera después un consumidor. Y ese consumidor va a gastar su salario en el consumo de los bienes y servicios producidos por el mismo capital. Y obviamente ese dinero retorna a el sistema. Eso es la visión. Y mucho del humanismo, tenemos que ser muy críticos, para mí, tenemos que ser todavía muy críticos con esta visión del humanismo, porque el humanismo literalmente se centra en lo humano. Y una de las cuestiones del ecocentrismo es ir más allá del humano. ¿Por qué? Porque el ecocentrismo dice, muy bien, eliminemos o cambiemos nuestra escala de valor. Eliminemos o cambiemos nuestra escala de valor y digamos, ok, somos parte de la naturaleza. No estamos ni por encima, no somos más, no somos la cumbre evolutiva, no somos la cumbre de la creación, no somos los más inteligentes, no somos los más evolucionados, somos un ser más que convive dentro de un planeta o dentro de un organismo vivo que convive con otros seres vivos dentro de esto. Y que además dentro de este sistema hay una gran cantidad de relaciones interconectadas, hay una gran cantidad de relaciones entre todos los elementos que logran mantener un equilibrio y logran permitir que se genere la vida tal como la conocemos. Por lo tanto, esta idea o esta soberbia, ¿verdad?, de autodenominarnos la especie dominante, la especie superior, la que está por encima, es parte muy significativa del problema. Y parte de los ecocentrismos, ¿verdad?, viene a ir transformando un poco esto. Adelante. ¿Quién tiene la manito levantada? Yo, mi querido Sebastián,
Mira, primero quiero decirte que agradezco que nos hayas dado este recorrido con este concepto de ver al humanismo más allá del humanismo, porque a mí me pasa, yo estaría dentro del equipo de nuestra compañera que escribió el comentario de nos falta humanismo, pero creo que lo que nos dices es, como humanos, nos falta una visión más sensible de ser parte de este organismo vivo en donde vivo. Y creo que pues puede sonar bien como una postura en esta mirada ecocéntrica, pero que implica ya desde sí mismo una transformación incluso en el discurso, ¿no? Porque a mí me parece que cuando pienso que estoy haciendo un trabajo más humano o más humanista, me siento más en relación con el ambiente. Pero creo que la postura con lo que nos acabas de explicar es ser con el ambiente, no sobre el ambiente o a costa del ambiente, ¿no? Entonces, también creo que eso ha hecho que muchas justificaciones desde el punto de vista humanocéntrico hayan tomado una posición de podría ser posible, positivo para mí como humano. Y bueno, si el precio es naturaleza, si el precio es biodiversidad, pues no le doy tanta trascendencia siempre y cuando yo resulte beneficiado. Irania nos dice en el chat, de hecho actualmente se juzga mucho a quienes están en defensa de la naturaleza porque se cree que frenan el crecimiento económico. Sin embargo, biológicamente, animales y humanos pertenecemos al reino animal, pero en niveles distintos. Todos somos necesarios para mantener la cadena ecológica. Nos decía la maestra Edna en nuestra primera sesión de esta capacitación, Sebastián, que tenemos que asumir que cuando decimos el planeta está en crisis es una mentira, porque lo que está en crisis es lo que el humano ha hecho en sus espacios. El planeta se va a restituir para seguir viviendo con o sin nuestra especie, ¿no? Entonces, a lo mejor seremos los gestores de nuestra propia extinción con este tipo de acciones. Justamente, justamente. Sí, Sí, no, y de hecho, aquí, ¿verdad? Hay un punto muy interesante, ¿verdad? De que obviamente no podemos dejar de ser humanos, ¿verdad? Hace unos meses, creo, salió un reel en Instagram con un comentario de Rita Segato, que es una gran pensadora latinoamericana, decía de que ella quería considerarse como una ex humana, ¿verdad? Porque ya estaba bastante afligida, ¿verdad? O bastante decepcionada de la humanidad y ya no quería sentirse parte de. Y yo decía, bueno, creo que esto es imposible, ¿verdad? O sea, no podemos declararnos exhumanos porque seguimos siendo humanos, queramos o no queramos, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿verdad? Y ahí como que todavía está Jackie acompañándonos, ¿verdad? Y es una de las cosas que me ayudó Jacqueline Alcázar a entender que es la lógica de un antropocentrismo suave o blando, o podemos pensarlo más como un antropocentrismo epistemológico, ¿verdad? En el sentido de que nosotros no podemos dejar ni de percibir el mundo, ni de entender un mundo desde las condiciones humanas, ¿verdad? O sea, en ese sentido, somos humanos y desarrollamos una serie de condiciones con la cual podemos percibir el mundo, entender el mundo, interpretar el mundo, y eso nadie nos lo va a quitar y no podemos salirnos de esto, ¿verdad? Sin embargo, como vos bien decís, una cosa es ser consciente de mi forma de percepción y de cómo puedo habitar el mundo, y otra forma es considerar que esa es la forma superior o la mejor forma de interpretar y de conocer el mundo. Por eso a mí me gusta mucho la concepción o el eslogan, ¿verdad?, del movimiento zapatista que dice crear un mundo donde quepan muchos mundos. Y esto lo podemos manejar también desde una visión muy humanista, de decir, bueno, es que cada humano es un mundo porque tiene una visión de mundo distinta, claro. Pero pensemos, ¿cómo percibe un mundo un murciélago? ¿Cómo percibe el mundo un perro? ¿Cómo percibe el mundo
una mosca que tiene octaedros en sus ojos, cómo percibe el mundo un hongo o cómo percibe el mundo una chicharra que pasó literalmente 18 años de su vida bajo tierra y posteriormente surge y en cuestión de un mes cumple su ciclo de vida y muere. O cómo piensa un mundo, cómo percibe el mundo un pulpo que tiene 8 cerebros y que puede regenerar sus extremidades y que puede controlar completamente o percibir por su tacto el fondo del océano de alguna manera, o cómo percibe el mundo una ballena que logra crear, ¿verdad? Con su canto, ¿verdad? Ondas sonoras para comunicarse. O sea, tenemos mundos, pero mundos muy distintos que va a ser imposible llegar a comprenderlos, porque no somos esos seres, no somos esos seres no humanos que configuran su mundo. Sin embargo, sí podemos entender de que convivimos con seres que tienen otras percepciones de mundo y tenemos que compartir y habitar con ellos. Y por tanto, el hecho de que estén ahí tienen una razón de ser y tienen todo el derecho a existir, estar y además de eso, tener una buena calidad de vida, tener la posibilidad de estar plenamente en sus hábitats. ¿Y cómo logramos eso como humanidad siendo conscientes de que sí, somos humanos, pero formamos parte de una gran convivencia, lo que Fritjof Capra llamaría el entramado de la vida? Ese entramado de la vida donde todos los seres estamos interconectados con uno, ¿verdad? Con todos, y todos formamos una gran configuración de planeta. Y es muy importante porque cuando uno de los comentarios hablaban del individualismo, de la individualidad, de la individualidad, esto también tiene mucho que ver con la visión reduccionista del racionalismo, del empirismo, donde nos comienzan a enseñar de que cuando voy comprendiendo el mundo, ¿verdad? Poco a poco o fragmentadamente puedo ir dándome una noción del mundo, pero esto es imposible, ¿verdad? Porque dentro de cada fragmento hay una gran variedad de interrelaciones que van a jugar un rol, que van a jugar un papel y que tengo que considerarlas. Por eso también los ecocentrismos es muy importante, ¿verdad? Dentro de esta lógica. ¿Por qué? Porque el ecocentrismo lo que nos va a invitar es, uno, abandonar el antropocentrismo supremacista, ¿verdad? Decir que somos superiores a todo, comenzar a incorporar las concepciones de ética ambiental, ¿verdad? Considerar las cuestiones ambientales. Comienza también a incorporar el sociocentrismo, la idea de que los animales también forman parte de la entropía de la vida, que tienen que tener una consideración moral, que tienen que tener o que pueden ser pacientes morales y por lo tanto nosotros como humanos tenemos responsabilidades para con ellos porque nosotros somos agentes morales y los animales sí tienen su agencia, todo ser tiene su agencia porque tiene intereses, porque tienen emociones, porque tienen padeceres, porque pueden sentir, porque pueden percibir, porque quieren estar, ¿verdad? Y van a buscar garantizar su vida, pero obviamente no podemos exigirles una moral, ¿verdad? Configurada desde el humano, pero nosotros sí podemos configurar una moral donde ellos sean respetados, ser responsable para con ellos, garantizarles su vida, garantizarles el bienestar, etcétera, etcétera. Ahí ya entra un sociocentrismo. Después de eso comenzamos a ampliar nuestras consideraciones al biocentrismo, donde el biocentrismo comienza a hablar de, de literalmente poner la vida en el centro, pero de una visión todavía muy individual, donde todo el ser vivo tiene el derecho a la vida y finalmente, hasta el momento, ¿verdad? Es como el peldaño más arriba, tal vez en que estamos en todas estas discusiones, que podrán aparecer más posteriormente, pero en este momento hablamos de que no solo la vida, sino es que hasta la materia inerte tiene una razón de ser.
¿verdad? La idea de que una piedra, que la consideramos un ser inerte, que el agua, que la consideramos un ser inerte, que el aire, que lo consideramos un ser inerte, que la luz, que lo consideramos un ser inerte, tiene, ¿verdad? O forma parte de una serie de interacciones que garantizan la vida en el planeta y por tanto tienen que ser considerados dentro de nuestras percepciones éticas. Tienen que ser consideradas en nuestras acciones, tienen que ser considerados dentro de nuestros hábitos. Y esto obviamente lo va haciendo complejo, ¿verdad? Y obviamente somos seres muy complejos, pero tenemos que hacer una reflexión muy amplia para ver cómo entendemos de que convivimos con un gran todo. Y es muy interesante porque ya aquí, a partir del pensamiento, principalmente el pensamiento posthumanistas, los pensamientos de muchos autores que vienen proponiendo propuestas, valga la redundancia, vienen proponiendo tesis y sistematizando su pensamiento desde los años 70, vienen también recuperando algo que es valiosísimo y que se mató literalmente en el modernismo, que fue la metafísica. Literalmente, con el pensamiento, ¿verdad? Cuando se centró todo en el racionalismo, cuando se centró todo en la ciencia, cuando se centró todo en los sentidos como la única forma de entender del mundo, cuando se centró todo en este tipo de materialismo, literalmente la metafísica perdió validez. Y cualquier visión que no pudiera ser comprobada, llámese cristiana, llámese de pueblo originario, ¿verdad? Llámese no científica, era completamente desechada, porque no podía ser completamente comprobada. ¿Qué pasa ahora con los poshumanismos y qué pasa ahora con muchas de las propuestas filosóficas? Están volviendo a visiones antiguas del mundo, están recuperando los animismos budistas, están recuperando los animismos indígenas, están recuperando los panteísmos cristianos, están recuperando las visiones taoístas, ¿verdad? Donde comenzamos a entender de que hay una energía primaria, creadora, y esto lo podemos ver hasta en la misma teoría de Gaia que plantea James Lovelock cuando él habla, que demuestra científicamente, de que el planeta es un organismo vivo. Entonces ya comprendemos de que somos, y aquí hay una palabra muy interesante, de que el organismo es un holobionte. Un holobionte quiere decir de que es un organismo en donde habitan muchos otros organismos, donde habitan muchos otros seres. Y ya esto nos cambia la percepción del mundo. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad nuestra con esos otros seres? Ya es una pregunta enorme que pueden ser lanzadas. Y obviamente aquí ya comenzamos a entender de que si yo como persona también le tengo respeto a otros seres, yo voy a evitar ciertas formas de consumo, ciertas formas de producción, y eso va a implicar de que si yo como, ¿verdad? Como consumidor comienzo a ser responsable de qué, cómo y cuánto consumo, también estoy presionando a ese sistema productivo a que se transforme, a que cambie su forma de producción, a que vea otras formas de hacer las cosas, o que gire sus modelos de negocio a formas más sostenibles o a formas más sustentables, etcétera, etcétera. No es sencillo, ¿verdad? No es fácil. De hecho, en las lógicas de sustentabilidad podemos tirar tres líneas. La primera, la lógica del desarrollo sostenible, que es sumamente común. El desarrollo sostenible es un discurso acomodado al sistema de producción, donde literalmente responsabiliza al individuo y completamente evade señalar, cargar de responsabilidades al sistema productivo. Y que todo su esfuerzo desde los últimos 30 años literalmente ha sido que el individuo cambie su forma de
consumir. Y que el individuo, si se quiere, se sienta culpable por esto, por no hacerlo. Y eso es muy grave, porque no estamos señalando hacia dónde es. Posteriormente podemos tener lo que esto lo plantea Eduardo Gúnidas, un pensador uruguayo, la sustentabilidad fuerte, donde ya comenzamos a trascender a nivel de no solamente como individuos, sino como sociedad, como estados y demás, a pensar en la naturaleza no como un stock de recursos, sino que hay que, sino que hay que mantener, y esta es una palabra que en la lógica de la sustentabilidad toda se maneja, hay que mantener un capital natural para garantizar el bienestar de las futuras generaciones. Y la naturaleza ya comenzamos a tener a asumir ciertas responsabilidades, ¿verdad? Pero desde una lógica todavía utilitarista de la naturaleza, una lógica todavía antropocéntrica, donde, por ejemplo, pensamos el problema del agua como exclusivamente un problema humano y decimos hay que garantizarle el agua a todas las personas, pero se nos olvida de que no solo las personas ocupan agua para vivir, sino todos los seres no humanos, todas las plantas, ¿verdad? Todos, ¿verdad? Ser vivo ocupa agua y agua de calidad para poder mantener la vida. Entonces reducimos todavía en la sustentabilidad fuerte el pensamiento antropocéntrico y ya en un pensamiento de sustentabilidad súper fuerte, que es lo que señala Eduardo Gúnidas, es su pensamiento biocéntrico, es cambiemos, ¿verdad? Uno, abandonemos nuestro sistema capitalista. Eso es una de las cosas que tenemos que hacer. El cambio más radical como humanidad es cambiar nuestro modelo civilizatorio. Eso es difícil, pero es hacia donde tenemos que ir, ¿verdad? Y leía un post hace poco que decía todavía creíamos, en algún momento creíamos que los reyes, que la monarquía era imbatible, ¿verdad? Entonces, en este momento todavía creemos que el capitalismo es imbatible, pero también la monarquía en algunos lugares también cayó, ¿verdad? Todavía se mantiene en algunos lugares, pero ahí está. No, pues no todos los cambios son imposibles. Y siempre yo lo planteo también desde las luchas feministas. Las luchas feministas es el movimiento social más importante del siglo XX porque es donde lograron concretarse la mayor cantidad de derechos sin utilizar la violencia, ¿verdad? Expresa para lograrlo. Literalmente los movimientos feministas principalmente, ¿verdad? Ya en la segunda, tercera ola del siglo XX es donde comienzan a concretarse cambios tan importantes como su derecho al voto, el acceso a educación superior, el derecho a trabajo digno, el derecho a ocupar puestos políticos, el derecho, ¿verdad?, que se ha logrado, que todavía, sin duda, falta mucho trabajo por hacer y que ya comienza también a abrir la posibilidad de generar otra línea en la teoría de género, que es los estudios de las masculinidades alternativas, pero se puede considerar de que el movimiento social más importante del siglo XXI van a ser los ecologismos. Porque literalmente si los feminismos lograron transformar o ir transformando nuestras sociedades en el siglo XX y hoy su inercia sigue, ¿verdad? Todo este impulso sigue en el siglo XXI, los ecologismos están logrando transformar nuestras formas de ver el mundo en este siglo XXI. Y para demuestra un lugar de encuentro como este. Un impulso como el que Nelly hace, como el que la doctora Jackie hace, donde un grupo de personas nos podemos concentrar a conversar de qué posibilidades tenemos. Y esto Donald Haraway lo llama el Chuluceno. El Chuluceno, ¿verdad? Es una nueva era geológica, ¿verdad? Donde otros futuros son posibles, donde podemos construir otros futuros posibles. Y creo que es una de las preguntas más importantes que tenemos que llevarnos todos a cabo. ¿Cómo podemos construir otro futuro posible? No el que estamos predestinados, porque como dijo la doctora Nelly al principio, ya vivimos dentro del colapso. Yo cuando estudiaba en la escuela en los años 90, me decían lo que va a venir con el cambio climático.
Ahí veo la foto de Margaret, que se ve bien jovencita. Y Margaret, le puedo decir de que ella ya en la escuela y en secundaria y en la universidad escuchará decir lo que estamos viviendo con el cambio climático. Porque hay que entender de que somos las primeras generaciones que somos testigos de los efectos directos del cambio climático. Somos las primeras generaciones que somos testigos del colapso civilizatorio. Somos las primeras generaciones que somos testigos de lo que viene. Y por tanto, somos las primeras generaciones que tenemos la posibilidad de ir elaborando otro modelo civilizatorio, otro futuro posible, distinto. Y para eso es la necesidad de dialogar, conversar y ir construyendo otras formas de vida, donde nos adaptemos, donde mitiguemos y obviamente una de las cosas más importantes donde promovamos un giro ontológico. Ocupamos cambiar nuestra forma de ver, ser y estar en el planeta, que es necesarísimo. Nelly, no sé si hay preguntas, consultas hasta acá. No, yo no sé si alguien quiere abrir el micrófono y continuar el diálogo. Para mí, esto que estás señalando creo que da sentido al rumbo de tu plática el día de hoy con este punto de estamos aquí porque queremos otros futuros posibles. Y esto es pensar más allá de lo que normalmente pensamos. Creo que con la información que nos has ido compartiendo, vemos la importancia que tiene el espacio para pensar. Hace unos días platicaba con alguien que decía pegarle a las instituciones educativas es pegarle a la posibilidad de erradicar el buen hábito de pensar, porque es en la escuela, en las instituciones de educación superior, como es el caso en lo que a mí me corresponde, donde nos damos el tiempo para venir a espacios como el del día de hoy y poder decir de esto que está planteando Sebastián, qué creo que podría adaptarse. Me hiciste pensar en una plática de la ONU donde decían no podemos perder de vista que aunque todos los habitantes de todo el planeta nos pusiéramos de acuerdo para hacer todos los cambios que se nos han pedido en ese marco de sostenibilidad, no impactaríamos en el cambio climático más del 4%. Y esto que señalas de la importancia que tiene ver distinto ese proceso extractivista, ese modelo de industrialización, estos condicionamientos para los hábitos de consumo, pues creo que también nos invitan a resignificar lo que la ciencia y la tecnología va a seguir causando en la paradoja entre quiero un mundo sostenible, pero necesito suficiente agua para mis procesadores en esta inteligencia artificial que requiere enfriarse, ¿no? Por todo lo que hace. Entonces, sí creo que ahorita me dejas la sensación de seguiremos en un mundo paradójico, pero necesitamos imaginar con esperanza, diría yo, otros futuros posibles, ¿no? Porque estas imágenes que son reales en el colapso, donde se ve la falta de agua, la falta de espacios naturales para poder generar alimentos para el ser humano y para los demás animales, pues no es tan lejos, ¿no? Cuando alguien dice esto es modernidad y civilización y acaban con espacios verdes para poner un centro comercial, ¿no? Donde van a tener más tiendas para que haya más capitaloceno, pues nos deja muy lejos de esta posibilidad y una vez platicando con un funcionario en Ciudad Guzmán decía, pero siempre la alternativa de las azoteas verdes. Entonces me recuerda esas imágenes posapocalípticas, ¿no? Donde se está buscando en un bote de pintura ya intentar cultivar algo porque no hay ningún otro espacio. Entonces somos paradójicos en la manera en que nos movemos. Eso me hace pensar con todo esto que nos cuentas y no sé si alguien quisiera abrir el micrófono y hacer Bueno, algún con lo que comentario. mencionas de dos cosas, Nelly, me encanta. Una, que cosas absurdas que uno puede ver en estas imágenes o apocalípticas, si se quiere. Por ejemplo, ver árboles en las grandes ciudades para consumir dióxido de carbono.
que son estructuras, que hay unos que son los MUPIs, que son como los puntos para vender publicidad en las estaciones de bus, en las aceras de las ciudades, que en vez de poner un anuncio publicitario, lo que hacen es poner una pecera, por así decirlo, llena de algas para que las algas crezcan y capturen dióxido de carbono. Y a la par vas a ver árboles cortados, ¿verdad? A ras de acera, por ejemplo. O una mega inversión, ¿verdad? De crear un mega árbol, ¿verdad? En el centro de una mega ciudad con microalgas igual para capturar dióxido de carbono en el lugar y eliminar, ¿verdad? Árboles o bosques en otros sitios, ¿verdad? Son cuestiones completamente, como vos decís, paradójicas, donde eso también tiene una lógica que hay que tener y hay que analizarla, y creo que es una buena invitación analizarla desde los puntos bioéticos, que es toda la visión transhumanista que se está generando actualmente, y toda esta idea tecnofílica y tecnocrática, donde consideramos de que la tecnología es el medio en cómo vamos a garantizar nuestra permanencia en la Tierra. Eso es un punto muy importante. Y otro punto muy importante que quiero añadir con tu comentario es que una de las cosas que tenemos que también que trabajar dentro de nuestros espacios universitarios, dentro de nuestros espacios académicos y dentro de nuestros espacios de reflexión, es no solamente invitar a pensar. Nuevamente, si invitamos solamente a pensar, vamos a caer en la trampa de el racionalismo, ¿verdad? Como algo exclusivo y único como medio para entender el mundo. Tenemos que volver a recuperar lo que Franz Borda decía, de que somos seres sentipensantes, y por tanto, tenemos que buscar medios para volver a hacer sentir, donde los sentidos, las emociones sean válidas, donde los sentidos y las emociones sean importantes, y donde los sentidos y las emociones se entiendan como el primer canal de cómo interpretamos el mundo. Porque una de las cosas que las universidades, ¿verdad? Desde la lógica modernista y desde el pensamiento industrialista, es de que las emociones no sirven para nada y que lo único que tiene sentido es el pensamiento racional o la razón. Entender la emoción como el primer mecanismo de cómo interpretamos el mundo es muy importante trabajarlo también dentro de nuestras universidades. Y la otra parte es la parte del ser, que es la parte espiritual, básicamente. O sea, por eso yo considero muy valioso de que estas líneas o estas posturas filosóficas comiencen a recuperar los pensamientos panteístas, los pensamientos animistas, donde se considera de que todo es un ser vivo, sintiente, importante, y por tanto todo ser merece el respeto y está. Ya eso comienza a transformar, ¿verdad? O a impactar desde nuestra ontología, ¿verdad? Comienza a cuestionarnos quiénes somos, por qué somos, a dónde estamos, por qué estamos, cómo podemos estar, cómo podemos relacionarnos con, ¿verdad? Con quiénes. Y esto es muy importante también trabajarlo dentro de nuestros espacios educativos. No solamente es lo técnico, es también lo emocional, lo espiritual, el cuestionamiento, el sentir. Con Nelly, por ejemplo, y no sé si te acuerdas, Nelly, la dinámica que hicimos con la meditación guiada, Y contemplar. y contemplar, claro, estos ejercicios de contemplación, que nosotros mismos nos digamos a eso. O sea, ¿cuántos de nosotros sacamos 5 minutos para literalmente sentarnos de manera consciente, tranquilos, pasivos, a contemplar una flor, a contemplar un árbol, a contemplar un río, simplemente a percibir, ¿verdad? Y comenzamos a descubrir elementos, seres que no sabíamos que estaban ahí y que una belleza tremenda. Y eso nos hace ser conscientes de dónde estamos. Y vuelvo a lo que Melchor mencionaba. ¿Por qué no somos conscientes? Porque vivimos en una época muy automatizada. Seamos conscientes y practiquemos la vida contemplativa, el arte de ver.
Y para el arte, para lograr llegar ahí, hay que tener momentos de serenidad, de respiración, de tranquilidad, donde literalmente seamos conscientes en el momento en el que estamos, quiénes somos, por qué somos, y no ¿cómo se llama? Este vértigo, ¿verdad? De productividad al que nos somete, ¿verdad? Hay un autor que filosóficamente, ¿verdad? Lo discuto mucho con un amigo filósofo, que es Byung-Chul Han, que creo que acaba de ganar el premio Príncipe de Asturias. Y es un autor que escribe muy bien, ¿verdad? Es un gran escritor en el sentido que tiene una prosa muy prolífica. Tal vez que a nivel de fondo filosófico es bastante cuestionable, no por sus bajos planteamientos, sino tal vez más algo como de forma. Pero sí, en este momento es un autor que podría recomendarle leer. O sea, nos hable cuestionamientos importantes en sus libros, por ejemplo, La Sociedad del Cansancio, en La Sociedad de la Transparencia, en un libro que se llama este, la filosofía Zen, en otro libro que se llama El arte de la contemplación. Todo esto, ¿verdad? Él nos invita a estos ejercicios de la contemplación. Y hay una autora que acabo de leer, que esta sí me parece muy, pero muy valiosa, se llama Karen Armstrong, y ella escribe un libro muy hermoso que se llama La naturaleza sagrada, y comienza también a darnos un aporte de cómo podemos ir nuevamente recuperando la visión sagrada de la naturaleza. Porque también acá es una de las posibilidades que tenemos. En el momento en que yo vuelva a considerar algo sagrado, literalmente me permito respetarlo al máximo. Respetarlo, considerarlo valioso e importante. Y la sacralidad o la figura de la sacralidad puede ser un medio también interesante para llegar a tener otras formas de valoración del mundo y del planeta. Y obviamente hay otra también autora que me encanta, que es Robin Wall Kimmerer, que tiene un libro que se llama La trenza sagrada. Y ahora acá estoy leyendo un libro que es el reino el Reserva de Musgos, se llama, por ahí lo tengo, que habla sobre los musgos y tiene una prosa también que no solamente nos da datos científicos, sino que realmente nos hace reflexionar quiénes somos en relación a otros seres y nos abre un mundo que desconocemos literalmente, que está ahí y que generalmente no lo percibimos. Y esto es hermoso, ¿verdad? Porque podemos tener esa suerte también a través no solo de la contemplación, sino también desde la lectura. Nelly. Bueno, pues si después nos compartes los nombrecitos, porque diste mucha información, o si los puedes ir poniendo en el chat para que los podamos ir revisando poco a poco, o si después seguimos platicando de estos mismos libros como parte de los conversatorios de bioética y ambiente, Claro. creo que dijiste algo que me parece importante de considerar. Tenemos que leer algo más que lo que nos dan las redes, ¿no? Deberemos también sugerirnos este reencuentro con los libros. Y hace ratito que mencionabas la importancia del sentipensar, pues además es llegar a lo que estamos el día de hoy promoviendo, ¿no? Acciones por el ambiente. Y sí, como decía Melchor, desde esta primera parte de reuso, reciclo, y resignifico lo que son mis valores de consumo, es una aproximación, pero que a veces nos hemos quedado ahí precisamente porque no vamos con estos avances de entendimiento. Y creo que un poco de lo que nos has compartido el día de hoy es cuestionemos lo que vemos, cuestionemos lo que nos dicen, cuestionemos lo que es el discurso oficial, cuestionemos lo que es la exigencia. Por ejemplo, platicando con los jóvenes de la universidad, decíamos qué complejo es para un joven que nace en este siglo, que todavía no llega ni a la primaria, le decimos que tiene una deuda con el planeta que se ha generado desde el siglo XVIII, ¿no? Entonces, realmente tampoco es una buena forma de interpretar la presencia histórica de cada una de nuestras existencias. Y creo que también esto que propones desde esta visión muy latinoamericana de contacto con lo sagrado que representa la tierra es darnos ese
momento de sentir. Me hiciste pensar en estas imágenes, pues a mí me parece que son de series y películas hollywoodenses, donde pensar en estar observando la naturaleza es volverte primitivo, salvaje, incivilizado. Y con este retorno, ese sentipensar, pues quien logra esa contemplación, ese respeto por los espacios naturales, este resignificado y dejar de pensar que todo es un recurso, pues es quien muestra más civilización, conciencia histórica, respeto y responsabilidad, como lo has planteado desde el principio. No sé si alguien de quienes nos acompañan quisiera hacer algún comentario en este diálogo. Tampoco veo otro comentario en el chat. Les puse en el chat a los que nos están acompañando en este momento el token. El día de hoy es muy sencillo, todo en mayúsculas, LIJA. LIJA es el token de asistencia de hoy. Y pues si no hay comentarios por parte de quienes nos acompañan, sí me gustaría que tú fueras acercándote a esas reflexiones finales para el día de hoy y que podamos sentir, pensar y actuar distinto. Yo creo que si hoy logramos que al cerrar la sesión nos demos la oportunidad de mirar al cielo, respirar profundo, observar algo que haya en nuestro entorno con una sensación diferente de pertenencia, de identificación, de autorrespeto y de espacio pues, compartido, pues esta sesión habrá valido la pena y el tiempo que le has invertido dará fruto no solo en las personas que nos acompañan ahorita en la sesión de Zoom o acompañándonos a través de YouTube, sino quienes después puedan escucharlo. Y algo que me gusta de este proceso de mediación digital es que a veces lo escuchan personas que a lo mejor no son quienes se inscribieron en la capacitación, pero que están de paso por el espacio donde lo escuchan. Y a mí me ha sucedido, por ejemplo, ahorita me hiciste pensar en lo que los adultos mayores saben sobre la tierra, el espacio de sus comunidades, que la prisa por un trabajo dentro de esta manera capitalista de exigirnos o ante lo que llamamos comodidades que merecemos, pasamos por alto, ¿no? Y que a veces son cosas tan sencillas como esos circuitos que se hacen en un mismo jardín donde ahí está la composta porque no se generan residuos orgánicos porque todo va a dar a las macetas de la abuela. Esta idea de la reutilización, por ejemplo, de telas que pasan de ser camisetas a los trapos con los que se puede hacer la limpieza del coche y no lo rayan, ¿no? Que es una camiseta de algodón. Y cómo a veces son cosas que estaban en el imaginario de lo que muchas familias mexicanas, y yo supongo que costarricenses también, hacían como parte de su economía circular y que descartamos porque parecerían no solo anticuadas, sino incorrectas para verse moderno o incorrectas para verse de cierto estatus. Entonces, creo que también lo que tú vas describiendo de lo que representa la naturaleza y nosotros en ese entorno implica soltar ese estatus, soltar esos estigmas, dejar de perseguir una imagen para que los demás nos vean como exitosos, famosos y felices y empezar a ser exitosos, felices y que nuestra fama sea ese cuidado que podemos hacer ante esos límites. Eso pienso. Hermoso, no creo que no podría agregar como más, puesto que de hecho muchas de las acciones a las que nos invitan como individuo, ¿verdad? No son más extrañas de lo que practicaban muchos nuestros antepasados, ¿verdad? Que tenían, ¿verdad? Medios más limitados y por ende tenían, ¿verdad? Una forma más sostenible de relacionarse con la tierra, porque todo era biodegradable, ¿verdad? Tenían limitantes en movilidad, pero ahora tenemos una gran tecnología, sin duda, pero muchas de las prácticas individuales pueden volver a esa antigüedad donde la reutilización, el evitar consumir cosas, ¿verdad? El no acceder a cierto tipo de elementos
que no nos favorecen, ¿verdad? Porque es un parte, y creo que voy a quedarme con una palabra que utilizaste, Nelly, que es la paradoja, ¿verdad? Que es muy paradójico entender consumir algo que me enferma, ¿verdad? O sustituir algo que me hace bien, por ejemplo, como el agua, para consumir algo que me daña, como una bebida azucarada. Y que el agua, ¿verdad? Si tuviéramos agua potable, en el caso de México, que es muy difícil a veces de tomar agua del tubo, ¿verdad? Porque no siempre viene de la mejor calidad y tienen que comprar agua embotellada, que eso ya es una privación del sistema, ya eso es una privación completa del sistema. En el caso de Costa Rica, que tenemos agua potable en el 97% de nuestro territorio, y aún así la gente prefiere consumir una bebida que tiene una huella ecológica enorme, una huella de carbono enorme, una huella hídrica enorme, que la voy a incorporar a mi cuerpo, que me va a afectar a la salud, que me va a hacer un daño tremendo y además de eso va a tener un impacto de siglos, ¿verdad? En el planeta porque voy a generar un residuo que no se descompone. Entonces es muy paradójico, ¿verdad? Entender el por qué preferimos algo así y, y no volver a tal vez lo más simple. Y creo que mucho de eso tiene que ver en el cómo interpretamos el mundo, en el cómo queremos estar en el mundo o cómo nos configuran la idea de quiénes somos, cómo somos y por qué somos. Y cuestionar eso, creo que también rescato eso que vos decís, Nelly, cuestionar mucho esto, ¿verdad? Me va a permitir hacer cambios, ¿verdad? Dentro de nuestro estilo de vida, dentro de nuestros hábitos, que obviamente al mercado no les va a funcionar, no es algo que va a promover nuestro sistema económico, porque obviamente el sistema económico va en contra de todo esto y nosotros podemos ir generando este tipo de resistencia, ¿verdad? Y yo siempre digo, y nuevamente, y ya me acordé lo que te iba a decir, que una de las cosas que para mí son fundamentales en la educación ambiental y en nuestros trabajos como formadores es evitar a toda costa jugar con la culpa de las personas, ¿verdad? Yo siempre digo, para culpas ya tenemos nuestro cristianismo que nos dice que cargamos con el pecado original desde que nacemos y por tanto somos pecadores sin saberlo. Ya tenemos el capitalismo que nos dice de que si uno es pobre es porque decide ser pobre y por tanto usted es culpable de ser pobre. Y ya que venga un ecologista a decirme que por culpa suya el planeta está como está, creo que no es justo, ¿verdad? Y una de las cosas que sí podemos, en vez de hablar de culpas, es de responsabilidades. Asumirlo, compartir responsabilidades y decir, bueno, yo como consumidor tengo una responsabilidad, pero también mi responsabilidad llega hasta aquí. Y a partir de aquí la responsabilidad la tiene este actor social, qué sé yo, el Estado, el gobierno local, el productor, ¿verdad? El gestor de residuos, quien sea. Entonces, ser claros de cuáles son nuestras responsabilidades en esto y asumirlas como tales, ¿verdad? Creo que es algo muy importante. Y obviamente, como vos decís, ¿cómo las asumimos? Haciendo, ¿verdad? Un cambio activo de nuestros hábitos, ¿verdad? Hacer acciones que cambien para mejorar nuestros entornos. Creo que eso podría decir finalmente, Mary. Muchísimas gracias por la invitación. No sé si hay alguna duda o comentario. Si no, les agradezco muchísimo el espacio, las intervenciones de las personas que escribieron en el chat y quienes compartieron acá en el Zoom. Y a vos, Nelly, por encontrarnos a nivel virtual, te agradezco montones. Pues yo estoy muy contenta de lo que nos has platicado el día de hoy y muy agradecida, porque sabes además que me gusta pensar que no porque somos de países diferentes, tenemos problemas tan diferentes, ¿no? Entonces, sí es real que cada país lo vive de una manera distinta y que tiene recursos distintos y que se mueve diferente la parte de la legalidad y de la resistencia social, pero al final somos habitantes del mismo organismo vivo, ¿no? Y entonces, desde donde nos toca
este intercambio de reflexiones, pues a mí me parece que la iniciativa de bioética y ambiente, la intención del Centro Universitario del Sur y del Observatorio de Bioética de la Universidad del Bosque en Bogotá es que podamos sumarnos, ¿no? De verdad hacer redes en donde estas reflexiones nos permitan sentir que esas acciones que realizamos es algo que sí se puede hacer y algo que ya he repetido en otras de las sesiones es y que no estamos solos. Exacto. Entonces, yo estoy segura de que tal vez haya después más personas que quieran contactarte. La ventaja es que tenemos a tu ambiente fractal puesto aquí para que entonces te busquen a través de las redes sociales, al fin que nuestro amigo Sebastián sí contesta. Y bueno, para Sí. quienes nos verán después en la plataforma de la capacitación, pues recordar que esta última parte que señala Sebastián creo que es lo que nos lleva a la acción de esta semana. Basta de culpas, seamos responsables y veamos hasta Eso. dónde llega nuestra responsabilidad. Ahí, Nelly, si alguien, si me permites hacer un comercial, Claro, ¿verdad? pon tus enlaces en el chat, por favor, para que si alguien quiere acercarse de una vez los tome. Ok, ya los comparto de una. Bueno, me pueden buscar pueden buscar en Instagram, que creo que es como la red que está más Activa. activa en la mayoría de personas. Me pueden buscar como Ambiente Fractal, como @Ambiente Fractal. Pero sí quería hacerles una invitación porque si les interesa el tema, ¿verdad? El 12 estaré iniciando con otra plataforma amiga en México un diplomado de ética de la tierra que trabajamos por sesión, vamos trabajando, son 10 sesiones y vamos trabajando por sesión todas estas concepciones éticas que van desarrollándose. Tenemos una sesión de ética ambiental, una sesión de bioética, una sesión de ética sensocéntrica y ahí vamos, ¿verdad? Abordando las diferentes perspectivas éticas que se han venido desarrollando y y es un diplomado, por lo que tiene, ¿verdad? Un peso también curricular importante. Entonces, si alguna persona está interesada, ahí puede encontrar la información ahí en las redes sociales también. Y si no, me pueden escribir también al WhatsApp, que sería el 80. Ahí les voy a dejar el WhatsApp por si quieren escribir. Ahí sería como el +506, que es creo que es mi código país. 85 11 94 94. Y ahí también con Jackie, el próximo año también vamos a tener un seminario permanente que se va a llamar Miradas Ecocéntricas del Capitaloceno. Así que ahí también vamos a estar encontrándonos en algo parecido a lo que vos vas teniendo. Y a Irene, que pregunta, ahí están las redes Irania, que esa es el Instagram y ahí tenés mi WhatsApp por si quieres contactar. Y después lo vamos a